Bienvenidos sean todos a este curso de gerencia financiera y bueno, ya vamos a finalizar. Este sería el último tema del curso y bueno, les agradezco de antemano por haberme acompañado en todo este recorrido que hemos hecho a lo largo de lo que es gestionar recursos. Vamos a cerrar con un aspecto que no es desconocido. Ya hemos hablado sobre lo que es el financiamiento y de hecho, en el tema número 3, cuando analizamos la rentabilidad, pudimos conectar lo importante que era tener deuda o aprovechar la deuda de manera operativa y también de manera financiera para poder así aumentar la rentabilidad a largo plazo. Pero ahora tenemos que profundizar en este aspecto porque termina siendo una de las funciones del gerente financiero. ¿Se recuerdan? Cuando en el primer tema hablamos de las tres funciones fundamentales, que serían el presupuesto de capital, que es lo que vimos en el tema 5, lo que sería la gestión o administración del capital de trabajo, que lo vimos en el tema número 2, y ahora lo que sería el in-between, lo que sería este intermedio, el lobby, el financiamiento de capital. ¿Por qué es importante? Porque tenemos que ver de dónde provienen los recursos para poder invertir, sea a corto plazo o sea a largo plazo. Es por eso que aquí pongo que es una de las funciones del gerente financiero y la idea es poder negociar, perdón, con terceros estos fondos para obtenerlos y así utilizarlos para actividades operacionales, compras de insumo o inversiones. Hay que tomar en cuenta algunas características. Hay que entender en primera instancia que estas inversiones son literalmente financiadas por terceros vía bonos, que son títulos de deuda que se emiten en los mercados financieros, acciones, que serían títulos de patrimonio, o lo que serían papeles comerciales, que serían instrumentos de deuda a corto plazo. Esto es los mercados financieros, pero también se puede emitir deuda a través de los bancos, por ejemplo. Entonces, ¿se acuerdan de aquella gráfica que yo les mostré a lo largo de los primeros temas? Cuando les hablaba de los senderos o etapas de crecimiento. Pues una vez que una empresa empieza a consolidarse, empieza a aumentar el volumen de sus operaciones y comienza a expandirse, es normal pensar que ya tiene los recursos suficientes y tiene cómo demostrar que puede pagar el dinero que provenga de terceros. Es por eso que es importante hacer esta gestión y poder asegurar que todo esté alineado para que siempre haya como un flujo de recursos que se puedan utilizar y una vez que se utilice y claro, estas inversiones generen caja, se le puedan pagar a estos inversionistas. Estos inversionistas esperan evidentemente un retorno sobre su inversión, ya que incurren a un riesgo por ceder los recursos. El riesgo es que no se les pague y están, como digo aquí, están cediendo su dinero a una empresa, a un conjunto de personas para que esta empresa pueda crecer y a la vez ese dinero se pueda multiplicar. Entonces, claro, pudieron haberlo utilizado o para otros fines personales, no haberlo invertido en la empresa, o pudo haberse utilizado este dinero para otro negocio que sería, puede ser la competencia. Entonces, se implica lo que sería el costo de oportunidad del dinero. Entender que siempre va a estar asociado a un retorno porque es lo que se espera a largo plazo que un inversionista reciba por poner su dinero a manos de los gerentes de una empresa. ¿Cómo se cuantifica? Se cuantifica en el costo de capital y esta es una tasa, este es un rendimiento, esto es un concepto que empezamos a ver en el tema número 5 que ahora vamos a formalizar, que ahora vamos a calcular para poder determinar entonces cómo se está financiando el proyecto de inversión y cuál es el riesgo asociado a este proyecto. Entonces, ¿qué pasaba en el tema número 5? Que este costo de capital, esta tasa, ya era un dato dado en los ejercicios. Ahora se va a dar todas las características y todos los componentes de esta tasa para poder calcularla. ¿Cómo se le conoce? Se le conoce como el costo promedio ponderado de capital o por las siglas en inglés que sería la WACC, es decir, Weighted Average Cost of Capital. Ya con eso claro, tenemos que entender que cada instrumento financiero que está asociado a este costo tiene su costo determinado. Y hay que entender no solamente cuánto cuesta financiarnos, sino ver cuál es ese peso que tiene en la estructura de capital o financiamiento de nuestro proyecto de inversión.
o de nuestra empresa en general, porque esto también aplica para la valoración de negocios. Muy bien. Esto es algo, esta imagen del estado de situación financiera es algo que les he compartido a lo largo de todo el curso, porque recordemos que las finanzas se pueden sintetizar en este reporte, porque aquí podemos ver qué es nuestro, nuestras inversiones, y aquí podemos ver cómo financiamos lo que es nuestro gracias al aporte de terceros, vía pasivo o vía patrimonio. Entonces, a través de la adquisición de préstamos y títulos valores, sean bonos o sean acciones, las empresas pueden financiar estos activos o inversiones y se cumple nuestro ciclo de toda la vida, en donde nuestras inversiones tienen que estar soportadas por las fuentes de financiamiento, y una vez que estas inversiones generen flujo de caja, rindan frutos, se le puedan pagar a los terceros. Así aseguramos que el flujo de fondos siempre esté presente a lo largo de todo este ciclo de vida de la empresa. Excelente, entonces, no hay almuerzo gratis, hay que entender que todo tiene un costo. Entonces, ¿qué van a exigirte por los pasivos? Esta deuda te van a exigir un rendimiento de la deuda. Dependiendo del instrumento financiero, este rendimiento va a tener unas características. Eso es lo que tenemos que ver, tenemos que expandir un poco todo y entender que no solamente se habla de tasa de interés, se habla de eso si hablamos de un préstamo bancario, pero si es un bono, tiene otra connotación. Entonces hay varias maneras de calcular este rendimiento de la deuda o el costo de la deuda, como indico acá. Y si hablamos de patrimonio, hablamos de equity, que es el término en inglés, y va a depender del tipo de acción. Lo normal, lo usual es que se asocie el patrimonio con las acciones comunes, pero va a depender si estamos hablando de un rendimiento preferente, si son estas acciones preferentes, o es un rendimiento de las acciones comunes u ordinarias. Entonces se puede decir que RP y R sub E serían el costo del patrimonio o el rendimiento del accionista. Entonces vamos a poder ver, vamos a poder cuantificar qué exigen los terceros y cómo podemos sintetizar eso en un costo de capital para poder entonces poder financiar este proyecto. Bien, una vez que eso está claro, tenemos que hablar de la estructura de capital o de financiamiento. En pocas palabras, ¿qué es lo que se busca? Pensar en la mezcla específica de estos recursos de terceros que utiliza una empresa para financiar sus operaciones o inversiones. Si se ponen a ver, esta estructura de capital compone los activos, las inversiones, también se le llama el valor. Entonces, es una manera de decir que vamos a distribuir el dinero para poder comprar esos activos, para poder invertir, sea capital de trabajo o sea un proyecto de inversión. Entonces, esta estructura de capital se compone por un porcentaje de deuda y un porcentaje de patrimonio. Es algo muy sencillo, la verdad, porque si yo quiero conocer cómo está mi estructura de capital, yo debo pensar en lo siguiente. Debo pensar cuál es mi inversión inicial. Ese total lo voy a distribuir en dos. Una parte de esa inversión va para la deuda y una parte va para el patrimonio, pero va a depender muchísimo de las necesidades de la empresa y cuánto está dispuesto pues el tercero a ceder, porque puede pasar, por ejemplo, que una empresa se pueda financiar 100% con deuda y 0% con capital propio. Cuidado con eso. Como también puede pasar, si eres más conservador, poder asumir todo el proyecto, y es lo más, vamos a decir, es usual pensar que quien ponga el dinero sean los socios o sean los accionistas. Entonces se puede pensar en una estructura 100% de patrimonio, 0% deuda, y así se va a jugar. Esta es una de las tareas del gerente financiero que, a ver, es retador, porque es cuestión de negociar con otros seres humanos, con personas que tienen dinero y tienen, a ver, el tiempo limitado y quieren ver ese retorno de la inversión lo más rápido posible. Entonces es una cuestión de poder hablar con ellos, comunicarlo, dejar todo por escrito y ejecutar el proyecto y que pueda rendir. Esa es la idea de la estructura de capital. Vamos a entonces, porque la idea del tema es desglosar estos elementos, entender cómo calcular este rendimiento de deuda, cómo calcular el rendimiento patrimonial, cómo armar la estructura de capital y cómo tomar todo eso y poder globalizarlo en un costo de capital o WACC que permita ver cuánto pide un inversionista en general. ¿De acuerdo? Fíjense que estoy repitiendo las ideas de varias formas para que queden bien planteadas. Entonces, creo que es interesante
conversar un poco, porque la pregunta es, ¿qué conviene más? ¿Será que nos vamos por el lado de la deuda? ¿Será que nos vamos por el lado del patrimonio? ¿Cuáles son los pros y los contras de cada uno? Y pensar qué pasaría si lo llevamos todo al extremo. Entonces, si yo hablo de deuda, pienso en lo siguiente. Miren aquí el panorama que les quiero mostrar. Yo pienso que la deuda es muy seductora, tiene muchos beneficios, suena muy bien en papel. ¿Por qué? O sea, ¿por qué insisto? Sea por un tema cultural, sea por un tema generacional, se puede llegar a pensar que la deuda es mala o tiene una connotación negativa porque se asocia a bancos, se asocia a burocracia, a instituciones que solamente quieren que tú pagues, pagues, pagues. Y la verdad es que la deuda tiene muchos beneficios si tienes contexto y sabes cómo manejarla. Es más, se habla de deudas buenas y deudas malas. ¿Qué beneficios tiene la deuda? Que es más barata. Es más barata y lo voy a comprobar aquí. Van a ver el por qué es más barato y además tiene beneficios fiscales. Es decir, gracias a la deuda, tú puedes pagar menos impuestos. Eso suena muy bien y te generas un ahorro. Además de que, a pesar de lo riesgosa que pueda ser, es menos riesgosa que emitir acciones por el simple hecho de que por jerarquía se les paga primero, porque hay una obligación contractual. Cuando se habla de deuda se piensa en pasivo, cuando se piensa en pasivo se piensa en obligación y cuando se habla de obligación se piensa en contratos y eso es algo que se tiene que cumplir sí o sí. Por eso la deuda es buena porque si tú eres quien le da la deuda a la empresa está comprometida a pagar. Además, es efectiva para economías inflacionarias. ¿Por qué? Porque en términos reales, como la inflación es alta, el poder adquisitivo de esa deuda va perdiendo valor. Entonces, es algo interesante de contemplar porque esas cuotas que tú vas a ir pagando se van a hacer, vamos a decir, el poder adquisitivo va a ser menor, no es que se van a reducir a nivel de monto, pero siempre vas a poder conseguir cómo pagar, porque a nivel real pierde su poder. Entonces, claro, eso le afecta a la persona que está cobrando. Siempre se busca la manera de compensar eso, ¿no? Pero siempre hay que pensar que para que esto sea posible, tu costo de financiarte tiene que ser menor al rendimiento que generan tus inversiones. Eso es clave entenderlo y evidentemente aumenta el valor de la empresa o aumenta el valor del negocio porque tienes otra fuente de dinero para poder trabajar, para poder operar. Entonces, evidentemente, tu negocio crece porque se apalanca. Y lo vimos en el tema número 3. También limita el margen de maniobra de los gerentes porque la deuda disciplina. Eso obliga a los gerentes a que deben manejar muy bien los recursos y tienen que buscar proyectos atractivos que generen valor presente neto positivo o que la tasa interna de retorno supere este costo de financiamiento. Y también entender que si muy bien, o sea, todo esto suena muy bien, está sujeta a costos de tensión financiera. No todo es tan bonito. ¿Qué significa tensión financiera? Eso es como estar un poco engrinchado, eso es estar como un poco alerta, porque si te endeudas demasiado y no tienes capacidad operativa para poder pagar la deuda cuando toque, vas a estar en aprietos. Y eso puede generar conflicto de intereses, y lo vimos en el primer tema, los costos de agencia, ese conflicto entre lo que quiere el gerente y lo que quieren los accionistas, y además se pueden generar costos de bancarrota y costos legales asociados a eso, si resulta que la deuda no se maneja bien. Por eso yo digo que es seductora, es atractiva, pero hay que saber gestionarla adecuadamente. ¿Qué pasa con el patrimonio? El patrimonio es seguro, pero conlleva una serie de, vamos a decir, conlleva una serie de consecuencias. ¿Por qué es más caro? Porque estamos hablando de dinero de tu propio bolsillo y eso duele más que utilizar el dinero ajeno, que además es muy beneficioso porque tú puedes pagar en cuotas, puedes pagar en partes. El patrimonio es tu dinero y tú mismo te, vamos a decir, te arriesgas. Además es gravable de impuestos y eso es un tema porque si tú, por ejemplo, vendes acciones, entonces tienes un impuesto a las ganancias. Y si tú recibes dividendos, entonces hay un impuesto al dividendo. Entonces eso es un tema que impacta en tu rendimiento neto. Es más riesgoso porque además se les paga de último. Primero se le paga a los bancos, eso luego lo vamos a ver con más detalle, y luego se le paga a los tenedores de bonos y por último se le paga a los accionistas. Dependiendo de dónde estés,
primero se le paga al accionista preferente y luego se le paga al accionista común. ¿Por qué es efectiva? Es efectiva para negocios conservadores que no conocen o, vamos a decir, el tema de la deuda les atemoriza, y también ayuda también para negocios pequeños que tienen acceso limitado al crédito en un proceso de crecimiento. Va a depender mucho de la cultura organizacional, vamos a decir, de los valores y, digamos, la personalidad y cómo percibe todo el gerente financiero o el CEO, porque en función a cómo vean y cómo se maneje tratar con dinero de otras personas, pues pueden tomar mejores decisiones. Además de que el tema patrimonial hay que tener cuidado porque estamos hablando de participación en la empresa. Entonces, si tú emites más acciones o permites que otra persona coloque más capital, entonces aumenta el número de socios en la empresa y diluye la participación de los accionistas originales. Es decir, imagínense una torta de cumpleaños donde tienen a 3 personas. Entonces a cada uno le corresponde un tercio de la torta, entonces eso es más para comer. Pero si vamos agregando más socios, entonces esa porción va a ser cada vez más pequeña y evidentemente eso impacta en lo que podría ganar un accionista que se comprometió desde el principio a gente nueva que vaya entrando. La pregunta es, entonces, esto es algo muy interesante para que lo piensen. ¿Qué conviene más? ¿Me voy por el lado de la deuda? ¿Me voy por el lado patrimonio? ¿Será que mezclo ambas y busco cuál es, digamos, ese equilibrio que pueda permitir que yo pueda pagarle a quienes les deba pagar por obligación y a la vez mantener a los accionistas contentos? Esa es la gran pregunta y eso es lo que hay que analizar cuando se piensa en la estructura de capital y tomar en cuenta, muy importante, el contexto. Ahora sí, vamos a hablar del costo de capital, esta R que tenemos aquí, el término del WACC, vamos a definirlo tal cual. Este es un costo, ¿verdad?, que es asociado al rendimiento mínimo que te va a exigir todos los interesados que están financiando una empresa o un proyecto de inversión. Por eso se habla de acreedores y accionistas. Entonces, si yo tengo que tomar una tasa global que permita reflejar los intereses y lo que busca cada uno, entonces se cuantifica en lo que es esta tasa WACC. Entonces, aquí se puede ver lo que te exigen los terceros y el riesgo asociado, porque se te va a exigir más en función al riesgo del proyecto. Recuerden la relación, a mayor rendimiento, mayor riesgo. ¿Cómo se calcula? Como el promedio ponderado. Piensen en sus notas de la universidad. Piensen en las notas de gerencia financiera. Por ejemplo, en este curso tenemos 2 trabajos que valen 15% y tenemos 2 exámenes que valen 35%. Y tenemos la ponderación de cada uno y en total da 100. Lo mismo pasa aquí, porque se calcula con el promedio ponderado del costo de cada fuente de financiamiento. Entonces, quiero que vean esto, porque a partir de estas fórmulas que vamos a realizar todo lo que viene. ¿Qué necesitamos para determinar el costo de capital? Necesitamos el costo de la deuda, ¿ok? Determinar esta R sub D y determinar lo que sería este costo efectivo de la deuda al descontarle los impuestos. Esto lo digo de manera introductoria, ya en los videos siguientes voy a elaborarlo un poco más. Entonces tenemos lo que es este costo efectivo de la deuda y lo tenemos que multiplicar por el peso, es decir, cuánto representa la deuda financiera sobre el total de la estructura de capital. Es decir, cuánto representa la deuda sobre lo que sería deuda más capital, patrimonio. Entonces, esto es importante porque esta deuda financiera, así como el valor de las acciones, todo es a valor de mercado, es decir, su valor razonable, no lo que está estrictamente en balances, que eso es valor nominal, sino pensar siempre en términos de valor de mercado. Con el ejemplo que les voy a mostrar, con el ejercicio que vamos a hacer, lo van a poder ver mejor. Entonces, una vez que tenemos esto ponderado, entonces ahora le sumamos el rendimiento de las acciones comunes y lo multiplicamos por el peso. ¿Cuánto representa el monto de las acciones comunes sobre el total de la estructura de capital? Entonces, aquí se incluye tanto acciones comunes como utilidades, porque suelen ser rendimientos muy similares. Es decir, aquí están las utilidades acumuladas. Y claro, esta fórmula, como es un porcentaje, el resultado se multiplica por 100. Ahora bien, esta fórmula solo funciona cuando hay 2 fuentes de financiamiento, es decir, deuda y acciones comunes. ¿Qué pasa si consideramos las acciones preferentes? Tenemos que agregar otro elemento más en la fórmula y hacer la ponderación
con 3 fuentes de financiamiento. Esta es la fórmula general que se suele utilizar, pero si tienen una empresa que tiene acciones preferentes, hay que ampliar la fórmula y considerar cuánto valen las acciones preferentes en la estructura de financiamiento y considerar el rendimiento particular que tienen. Entonces, esta es la fórmula ampliada donde tenemos el costo efectivo de la deuda y ahora fíjense que tenemos que ponderar la deuda financiera, pero en función a toda la estructura, incluyendo las acciones preferentes. Lo mismo ocurre con el rendimiento de las acciones comunes que están asociadas al equity, pero consideramos aquí las acciones preferentes y agregamos el rendimiento preferente, pero multiplicado por la proporción y cuánto valen estas acciones sobre el total. Fíjense lo que yo les decía al comienzo. La estructura de financiamiento es la inversión inicial. Entonces, otra manera de verlo, para que sea más sencillo, es este denominador es el total de la inversión, porque es lo que se busca. Vamos a financiar al 100% esta inversión, pero distribuido con estos 3 recursos. Y este resultado, nuevamente, lo que les dé lo multiplican por 100 y tienen el costo promedio ponderado. ¿Por qué es promedio ponderado? Porque tomas en cuenta cada fuente de financiamiento, su peso dentro de la estructura y puedes ver que vas a obtener un rendimiento que no va a ser ni este, ni este, ni este, sino que va a estar entre los 3 valores. Eso es lo que van a exigir los inversionistas. Les dejo la fórmula. Este es nuestro objetivo en este tema. ¿Qué vamos a hacer en los siguientes videos? Vamos a determinar cómo calcular este rendimiento, cómo calcular este rendimiento, cómo calcular este rendimiento y determinar cada peso para poder determinar esta tasa WACC. Nos vemos entonces en el siguiente video y seguimos en Aula Financiera UK.